Vamos a regresar a las noticias nacionales. Les contamos que tras varios días de tramitación, la Comisión de Salud del Senado despachó a Hacienda la llamada ley corta de ISAPRES, pero rechazó el alza de precios base de los planes, una indicación que era clave para el gobierno. Las ISAPRES aseguraron que con este escenario el colapso del sistema privado se ve cercano. Para abordar este tema y ayudarnos a entender, nos acompaña el exministro de Salud, Emilio Santelices. ¿Cómo está? Bienvenido a Canal 24 Horas. Hola Valentina, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo lo decía, para que nos ayude a entender lo que pasó en la Comisión de Salud del Senado con este rechazo a esta indicación que buscaba que se pudieran aumentar los precios de las ISAPRES para poder dar sostenibilidad al sistema, podríamos decir, o poder dar un futuro al sistema de las ISAPRES. ¿Qué pasó acá y cuáles son las consecuencias? Todavía falta tramitación, pero es un hito realmente. Sin duda, lo que ocurre, Valentina, es que el gobierno y particularmente el Ministerio de Salud no ha logrado comprender la complejidad del problema que enfrentamos. Aquí no se trata solamente de medidas aisladas, como por ejemplo el aumento del precio base, sino que esto tiene que ir asociado a que este efecto efectivamente cumpla con los fallos y se hagan la devolución de los excesos correspondientes, pero que a su vez el exceso, los precios que se tengan que aumentar sean razonables para las personas. Y por consiguiente, eso aquí no ha ocurrido y por eso pudimos ver que tanto parlamentarios de izquierda, de centro y de derecha, independientes, rechazaron esta indicación. Y con ello estamos en el peor de los mundos, porque efectivamente, si el gobierno insiste en reponer esta indicación, yo no veo que exista en el Poder Legislativo nadie que quiera ser cómplice de un incremento de precios excesivo que se funda en un cálculo a su vez que ha sido errado de cuánto es lo que hay que pagar como excedente. Entonces, creo que el gobierno en este sentido y el llamado que se le hace es a recapacitar en entender el problema y las consecuencias que puede tener esta forma de enfrentarlo. Claro, porque si esto se aprobaba, si esta indicación se aprobaba, ¿cuánto podían subir los precios? Y yo dije mantener el sistema de ISAPRES, pero en realidad lo que aquí se ha advertido es que es el sistema de salud el que entra en una situación compleja si es que caen las ISAPRES, ¿no? Es más allá de las ISAPRES. Bueno, como le señalaron los parlamentarios, aquí, a partir de los mismos datos que había entregado el superintendente, él mostraba que los precios base, que una parte del precio final podrían aumentar hasta un 40%. Y por otro lado, también el senador Juan Luis Castro relevaba la importancia de poderle dar certeza a las personas y que el alza de precio no fuera un monto desmesurado. Es decir, ni lo uno ni lo otro son sostenibles para cualquier proyecto de ley y por lo tanto cuesta entender esta posición de parte del Ejecutivo que insiste en medidas que no son políticamente viables, porque finalmente le dan la espalda a las personas y no solamente no resuelven el problema por el cual se genera esta ley corta, sino que además lo agrava, porque pudiera suceder en un peor escenario aún, que pudieran surgir nuevas ISAPRES que podrían ser ISAPRES de clase turista. Es decir, que se pudieran llevar a las personas más jóvenes, sacarlas a las que se fueron de FONASA y por lo tanto generar una situación de discriminación mucho mayor a la que nosotros por tantos años hemos buscado eliminar. Doctor Santelices, esto pasó ahora a la Comisión de Hacienda. ¿Qué puede hacer el gobierno en este escenario? Y yo también entendía, lo que había visto en el debate público, es que la ley corta de ISAPRES era un tema muy urgente, que tenía que salir pronto para que el sistema tuviera viabilidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Con qué herramientas cuenta el Ejecutivo ahora en materia legislativa? Bueno, yo creo que el hecho de que esto pase a Hacienda y por lo tanto esté bajo el alero del ministro Marcel genera un punto de confianza y alguna esperanza, toda vez que sabemos que él entiende el problema financiero de fondo y conoce también la complejidad de los impactos para el país y para el sistema financiero, el hecho de que el sistema pudiera colapsar y en consecuencia no solamente las consecuencias sanitarias que esto pudiera tener, sino que las consecuencias en todo el sistema en su conjunto.
Por lo tanto, espero que allí se genere una discusión más virtuosa, que reponga indicaciones, pero que den cuenta de estas observaciones que de manera lata la Comisión de Salud del Senado le ha hecho ver al gobierno y que desafortunadamente no se ha traducido en indicaciones que efectivamente ayuden a resolver el problema. Veo que no hay un respaldo de su parte a la gestión de la ministra Aguilera, ¿es así? ¿No ha conducido bien el debate respecto a esta ley corta de ISAPRES la ministra Jimena Aguilera? Bueno, la verdad es que a mí me genera mucha decepción porque entendiendo que ella es una salubrista reconocida, pienso que a partir de esta posición tan pertinaz, ella se aleja de esta agenda sanitaria. Si todo esto aleja soluciones y nuevamente mantiene y exacerba la incertidumbre en que están los pacientes, aquellos que están con tratamientos crónicos, aquellos que tienen exigencia de continuidad de tratamiento y se les puede interrumpir. Y por consiguiente, el que ella no recoja las observaciones que le hemos hecho en una comisión de expertos que en un momento trabajamos en conjunto y le hicimos las observaciones, los fundamentos, de manera transversal se le entregaron estos documentos. Que no olvidemos que en la última encuesta CADEM la población recoge este informe y el 80% de ellos está de acuerdo porque esto entrega una solución y que ella no lo recoja y solamente entregue soluciones parciales y que no resuelve el problema. A mí realmente me decepciona mucho y me da mucha tristeza que ella se aleje de esta agenda que por años los saludistas compartimos, es decir, uno desde el Ministerio siente la importante, innegable, ineludible misión de acompañar soluciones poniendo a las personas en el centro. Y a partir de lo que está hoy día saliendo, eso no está ocurriendo. Ahora bien, ¿todavía hay solución? Usted nos decía que cree que, por ejemplo, en Hacienda se pueden, acá a nivel legislativo, el gobierno puede ingresar, por ejemplo, nuevas indicaciones para que esto tenga viabilidad. ¿Y qué debería hacer el gobierno en este aspecto, en el debate legislativo? O sea, por ejemplo, una de sus propuestas tenía que ver con la mutualización. ¿Eso se puede ingresar en este minuto o ya no hay camino para eso? A ver, yo creo que acá definitivamente el Ministerio de Salud ha sido sobrepasado por las circunstancias, dado que no fue capaz de recoger los fundamentos que transversalmente le entregamos. Yo creo que hoy día finalmente el problema se instala en la moneda. Y yo tengo la esperanza, porque en alguna oportunidad ya acompañé al senador Castro como parte del comité de expertos a reuniones y vi que de parte del ministro Elizalde, como también del ministro Marcel, con quienes nos entrevistamos, había una postura mucho más abierta y mucho más receptiva del problema. Y como ellos lo dijeron muy claro, ellos expresaron su voluntad de resolverlo. Entonces yo tengo la esperanza desde que de allí, desde la moneda, se puede generar el espacio de diálogo con el Poder Legislativo porque no hay otra alternativa. O sea, esto lo tenemos que resolver. Y lo tenemos que resolver porque no olvidemos que hoy día tenemos problemas de salud pública indesmentibles. O sea, hace pocos días nos impactamos por los 44.000 fallecidos en listas de espera. Sabemos lo que está ocurriendo en el Hospital Calvo Maquena, que se acaba de quemar hace 3 meses y no ha ocurrido nada, no se pueden operar enfermos. O sea, la situación en salud en su conjunto tiene muchos derroteros por los cuales hay que avanzar y sobre la base de las soluciones que han estado disponibles en la mesa de la ministra. Y lo que ha ocurrido acá, que ella no los ha recogido. Y eso yo lo encuentro dramático, pero no pienso que vaya a ocurrir la misma situación en la moneda. ¿Y por qué ahí ha sido la ministra, ha sido tironeada por algunos sectores, le falta respaldo político a la ministra? ¿Qué diagnóstico hace usted? Bueno, a mí no me corresponde hacer ningún tipo de interpretación. Yo en eso soy muy respetuoso de las autoridades, siempre, y mi trayectoria así lo avala, he estado disponible tanto con ella como con todos sus equipos de colaborar. Sin embargo, ahora los hechos me llevan a tener que hacer este planteamiento, pero no voy más allá porque creo que ella tiene que hacer su reflexión y ella tiene la responsabilidad de responder frente a una situación que aqueja a miles de chilenos y chilenas. ¿Pero usted tendría que salir la ministra de Salud? ¿Tendría que haber otro nombre que lidere este debate? Yo no soy la persona a quien le corresponda saber cuándo una autoridad del gobierno del presidente Boris tiene que hacer una determinada tarea. Lo que solo yo quiero reiterar y apelar a que se debe escuchar
el esfuerzo enorme que ha hecho la Comisión de Salud del Senado, en donde nosotros, muchos de los salubristas que hemos acompañado ese trabajo, hemos colaborado por más de 6 meses en entregar soluciones de manera transversal. No en vano nosotros en una comisión coordinada por el propio doctor Nájera, jefe de asesores de la ministra, el doctor Cristóbal Cuadrado y quien habla, le entregamos una propuesta transversal al gobierno. Entonces, este no es un tema ni siquiera de izquierda y derecha, es un tema de racionalidad sanitaria. Y el llamado entonces es a recoger y reflexionar sobre las soluciones que existen, están sobre la mesa, y este problema puede pasar al pasado. Doctor Santelices, ¿y usted reconoce que acá, obviamente este tema lo está teniendo que gestionar el gobierno, pero es un tema que se arrastra por años, los planes, el aumento de los precios? Acá no hubo también por parte de las ISAPRES una demora en la tarea de modernizar el sistema, de a lo mejor ir hacia los puntos que eran los más criticados. Ahí perdimos un poco la señal del doctor Emilio Santelices. Vamos a ver si la recuperamos o si nos está escuchando. Parece que no, parece que ahí lo perdimos. Bueno, estábamos hablando con el exministro de Salud, Emilio Santelices. Él colaboró en una de las comisiones técnicas que buscaban dar una salida al sistema de ISAPRES. Bueno, conversamos con él en extenso. Le agradecemos haber estado en contacto con nosotros.